Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Eu sou Marcela Bisquete, sou brasileira e eu estou na dúvida se hablo espanhol ou português, porque não hablo pouco espanhol. Português, está bem? Está bem assim? Está bem. Se não consigo, Marcos Abechão me ajuda. Cadê ele? Já foi. Já se foi. Tá bem. Estou com Fábio Bisquete e vamos falar um pouco sobre desenvolvimento iterativo e incremental com Renexos e Scrum. Somos de Brasil, na fábrica de software, e trabalhamos com projetos com Renexos e Scrum, com métodos ágeis. E hoje queremos falar um pouco de nossa experiência para vocês. Sim. As diferenças de modelo tradicional e modelo ágil. Sim. Esse é um modelo cascada, que é um modelo tradicional, onde todo o projeto é feito em fases, que temos primeiro que fazer os requerimentos por completo, temos que fazer especificações que muitas vezes são onerosas, numa documentação detalhada para que se trabalhe com desenho, e depois a implementação, desenvolvimento, as provas, e todo esse trabalho é feito seguindo um plano a la ligera, se diz assim. Então, temos que em cada etapa do projeto, todas as tarefas são feitas juntas solamente, e ao final solamente que o cliente tenha o resultado. Sim? Esse é um modelo ágil, onde trabalhamos com o projeto em várias entregas. Temos que fazer várias entregas, onde todas as funcionalidades são divididas por vários incrementos do produto, para que tenhamos todas as fases que em cada incremento. Temos que fazer a comunicação, a planificação, modelagem, desenvolvimento, todas as partes temos que fazer para que ao final do ciclo tenhamos um produto em funcionamento e o cliente consiga fazer as provas e tenha algo que agregue valor. Por isso dizemos que esse modelo ágil é um processo iterativo e incremental. Sim? O que é um processo incremental? Então, vou falar da diferença entre incremental e iterativo. Incremental é quando o cliente tem uma visão do que deseja do produto. Ele sabe as funcionalidades, as características, o desenho, e nós podemos fazer que em várias entregas entregamos o produto. Em um ciclo, hacemos uma parte, depois outra, até entregar o produto final. E cada incremento desse temos que fazer por completo até que se entregue algo em funcionamento. No modelo iterativo é quando o cliente tem uma ideia, mas não está muito claro os detalhes que se tem que fazer. Então, esse modelo podemos ter um protótipo onde se tem uma ideia, e na primeira entrega se apresenta para o cliente e ele vai completar
a sua visão, probar e em outras iterações podemos ir complementando os requerimentos, as funcionalidades e assim, ao final, temos um produto completo. ¿Sí? Então, em modelo ágil, dizemos que temos mais entregas de valor, porque trabalhamos com os dois juntos, sim? Os modelos incremental e iterativo e incremental, que é onde podemos fazer que o trabalho seja melhorado a cada iteração. E, ao mesmo tempo, também dizemos que é incremental, porque podemos planificar um produto para que seja feito em partes e podemos fazer cada parte entregar em um ciclo. Assim, decimos que o cliente participa de todo o desenvolvimento do produto, pode contribuir e assim o produto tem a visão do cliente. Então, agora passo para Fábio, que vai falar um pouco. Buenas tardes a todos. Mi espanhol é tão bueno quanto o de Marcelo. Muy bien. Bueno, Scrum. O que é Scrum? Scrum, a princípio, foi concebido por um grupo de desenvolvedores, pero hoje sabemos que é possível aplicar a qualquer tipo de produto e projeto, sim? É um método ágil. Então, por que Scrum é ágil? Porque é o conceito de dividir e conquistar, sim? Então, hacemos software em pequenas partes. E a cada pequena parte desta mostramos ao cliente, porque o cliente é uma pessoa muito indecisa e muito criativa, não? Então, se gosta de fazer cambios a todo momento. Então, quanto antes mostramos estas partes, pequenas partes, os cambios podem ser previstos por adelantado e assim o impacto em produto que já existe é menor. ¿Sí? Bueno. Acá una imagen que es bastante conocida por todos, ¿sí? Yo voy a explicar un poquito de cada parte de esta. Son los puntos principales del proceso Scrum. Sí. Bueno, el primer punto es el concepto de sprint, que nos lleva a hablar de un concepto de time box. El concepto de time box es: yo defino un período de tiempo pequeño y dentro de este período pequeño de tiempo yo digo, no, en este período de tiempo puedo desarrollar estas tareas. Es lo contrario. Cuando lo tengo algunas tareas, hago la estimación y defino la entrega y la data de la entrega. Con sprints, no. El tiempo es fixo, es time box, ¿sí? E o mais importante é que esse tempo não se pode cambiar. ¿Sí? Então, acá temos sprints. Temos também os papeles do Scrum. O primeiro papel é Product Owner, que é o responsável por fazer, escrever, organizar e priorizar a lista de requerimentos de todo o projeto. Então, toda a ideia, a visão do cliente está acá. Então, Product Owner responsável por as regras de negócio, escrever, organizar e priorizar. Depois, tenho o papel da equipe de Scrum, equipe de desenvolvimento. A equipe é responsável por fazer o desenvolvimento, estimando as tarefas mais importantes que são definidas pelo Product Owner. Então, o Product Owner define quais são as tarefas mais importantes que geram mais valor para o produto final. Uma vez estimado, definem quais tarefas serão hechas em la sprint. Então, a estas tarefas que a equipe estimou
y definió qué hace, qué irá a hacer, le llamamos de Sprint Backlog. Bueno, después tengo lo papel del Scrum Master, que es lo responsable por garantir que las prácticas del Scrum están aconteciendo. Después de esto tenemos algunas ceremonias. Dentro de la sprint, de la ejecución de la sprint, todos los días hacíamos una reunión diaria para medir el andamiento del proyecto, del trabajo, para saber si atraso o no. ¿Sí? Entonces acá hacíamos una verificación constante diaria. Al final de la sprint tenemos la revisión y la retrospectiva, que son las lecciones aprendidas. Y la revisión es cuando el equipo Scrum presenta para el Product Owner o desarrollo de la sprint. Entonces, todas las tareas que el equipo hizo en la sprint, presenta al Product Owner acá en la revisión. Este momento del equipo definir la estimación es la planificación. La planificación es el momento antes del inicio de la sprint en que el equipo, el Product Owner presenta las tareas más importantes, el equipo estima y define lo que será desarrollado en la sprint. Y al final de todo esto, nosotros tenemos una parte pequeña del software funcionando. Bueno, acá tenemos el recurso tal vez más conocido por todos, ¿no? Que tiene algún contacto con Scrum, que es el cuadro de tareas. Entonces acá es un cuadro físico en la pared, con columnas que determinan el estágio, ¿no? Andamento de cada tarea durante la sprint. Y nosotros, del FMX, desarrollamos un cuadro online, por supuesto en GeneXus, claro, ¿sí? Que es mejor para nosotros controlarmos nuestros proyectos. Entonces, esta es una pantalla de nuestro cuadro online. Bueno, ¿cuáles son los pilares, las ventajas principales del Scrum? Primero, la transparencia. A todo momento, todo lo que es más importante y que puede y que se puede causar algún impacto en el resultado del desarrollo, tiene que ser transparente para todos. Entonces, cualquier persona puede vir acá, ¿no? Con la transparencia del cuadro, de las ceremonias, y visualizar cómo anda el trabajo de la sprint. Después, la inspección. La inspección, a todo momento, principalmente en las reuniones diarias, ¿no? Nosotros verificamos el andamiento de la sprint, si hay atraso o no. Si hay atraso, necesitamos de una adaptación, cuando hay cambios también. Entonces, la adaptación sería nosotros nos adaptarmos a los cambios y los problemas que pueden acontecer durante el desarrollo. ¿Sí? Mi español está muy mal, ¿no? Gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, el tema de la charla es GeneXus más Scrum. Sobre GeneXus, creo que no necesito hablar mucho, ¿no? La productividad que GeneXus nos trae, la posibilidad del impacto en la base de datos, la generación de los programas, todo esto me permite dejar Scrum ainda mais ágil, con pequeñas entregas y un desarrollo incremental iterativo. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? En portugués, por favor. Fiquem à vontade. ¿Cuál
¿Cuáles han sido sus experiencias, digamos, en las dificultades iniciales de usar Scrum? Porque pareciera que es un matrimonio natural, que debería ser fácil. Sin embargo, a veces se sobreestima o se cree que es muy fácil. Y porque he visto muchas historias de Scrum donde la gente hace malas cosas, hace malas reuniones, digamos, del día a día, o hace reuniones muy largas, o se enfoca de qué es lo que quiere hacer. Entonces, digamos, ¿cuáles serían como las lecciones aprendidas de ustedes? Es decir, si ustedes siguen este camino, les va a ser más fácil, más simple, eviten esto, eviten lo otro. Sí. Es un desafío porque tiene un cambio de cultura, sí, para trabajar de esta forma con Scrum. Pero sabemos que es muy importante que todas las ceremonias sean hechas, que los roles, los papéis se hace da forma correcta, porque algunas empresas quieren trabajar con Scrum, mas não se define bem os roles. E se não se tem o role de Product Owner para priorizar os requerimentos, para falar constantemente com o cliente, não se tem em reunião de planificação com o equipo, não está claro as necessidades. Então, é muito importante. Também é importante o role de Scrum Master, que é a pessoa que garante que o processo vai acontecer, que vai ser as cerimônias, para que tenha a inspeção constante do processo e se garanta o resultado da metodologia. Sí, y sobre las ceremonias, es una falsa impresión que teniendo estas ceremonias se gasta más tiempo con reuniones, porque cuando no planificamos, el retrabajo después es muy peor, ¿no? Entonces, cuando planeamos, es aquella cosa, desarrollar sin saber, sin planificar. Cuando planificamos, definimos muy bien los criterios, las ideas para o desarrollo e depois o retrabalho é menor. E para garantir que as cerimônias têm que ser hechas em time box, como o Fábio disse, tem que ter um tempo determinado e não se pode ter reuniões que não se cerram e não são objetivas. E se o tempo não foi suficiente, se diz assim, suficiente, se cierra a reunião. Sí, por ejemplo, es proporcional. Una sprint de una semana, la planificación tiene que ter solamente 1 hora. En 1 hora, el equipo... 2 horas. Sí. 2 semanas, 4 horas. 2 semanas, 4 horas. Entonces, el equipo del Scrum tiene que ser capaz de planificar en 2 horas para una sprint de 1 semana. E se não está bem, tem que cerrar a reunião e a equipe tem que se trabalhar da mesma forma e se organizando, se planificando durante. Assim a equipe aprende e melhora para que em próxima reunião seja mais efetiva. E o resultado tem que ser acompanhado constantemente. Diariamente tem a ferramenta, o burn down, gráfico que se mostra o andamento do projeto todos os dias para que ao final do último dia tenha as entregas hechas. Sí, señor Gerardo. Respondí. Hola. ¿Ustedes usan alguna herramienta para el proceso? Sí, nosotros desarrollamos. Sí, mostramos una pantalla de nuestra herramienta desarrollada por nosotros. Se llama Scrum X. Sí, desarrollamos porque también es muy importante para la empresa que estos indicadores, estos resultados tengan un histórico, se guarde el histórico de andamiento del proyecto, de
de productividade das pessoas, do equipo. Então, se quando trabalhamos solamente com quadros físicos, se diz? Quadros físicos, depois se apaga e não se tem. Com o sistema podemos ter todo o histórico do projeto, indicadores, apontamento de horas do equipo, para se necessita fazer uma apuração de quantas horas de trabalho foram feitas. Em nosso caso, como fábrica de software, o cliente pode acompanhar o andamento do projeto com um quadro de tarefas, mesmo estando à distância. E nós outros também podemos acompanhar. O equipe pode estar em lugares diferentes e da mesma forma podemos trabalhar com Scrum, com esta ferramenta. Hola, ¿probaron el producto Trello? Sí. Esto? Ya ¿Qué vimos, resultado sí, les dio? sí. ¿Por qué se hicieron su propio Trello? Porque Trello es más un Kanban online. Si es un cuadro que usted organiza online, pero no se tiene todo lo controle que Scrum se prega como na planificación. Temos que planejar a produtividade de cada pessoa, a velocidade do time, do equipo, a disponibilidade das pessoas por dia. Então, basicamente, hicimos um projeto como que se fosse casado com Scrum, que podemos tratar de disponibilidade, de produtividade do equipo. Então, temos um planejamento por trás, pero se presenteia como um Kanban online. E, ao mesmo tempo, também tem tarefa, estou já computando as horas de trabalho, e depois consigo saber quantas horas de trabalho e aquele esforço, porque em Scrum também trabalhamos com Planning Poker, que temos pontos, que podemos colocar pesos, esforços para cada tarefa, e depois posso cruzar com o tempo. Então, tenho a produtividade do equipo com o esforço, que é distinto. Cada pessoa gasta um tempo para um esforço. Sí, en verdad nuestra realidad era un poquito más detallada, ¿no? Então, é mais do que solamente um quadro online. É uma ferramenta para gestão. Nosotros dimos a todas, pero necesitamos de un poquito más y desarrollamos. ¿Sí? E nossa ideia é que daqui para frente, 2018, não, queremos sim fazer um produto para vender, porque todas as pessoas gostam do produto. Por hora nós utilizamos, mas nossa ideia é fazer um produto. Quem sabe no próximo evento possamos apresentar. A pergunta era justamente em relação... Português, poxa vida. Eu não vou usar... Não gasto espanhol, não. A pergunta era justamente em relação à comercialização do produto, se vocês comercializam, e também a respeito de consultoria, se vocês vendem o conhecimento, o serviço aí em relação à ferramenta de vocês. Sim, nós em Brasília temos muitas consultorias para a implantação de Scrum, do framework, não somente em empresas de tecnologia, isso é importante, que esqueci de dizer. Scrum é um método ágil para qualquer área, para planejar qualquer trabalho, não somente tecnologia. Então, temos consultoria de framework e o produto queremos agora fazer uma nova versão do produto para comercializar. De nada.
Interno. Nós outros... Yo comencé... Sim, já há um produto. Sí, no conozco. Sim, já é que... Valverde, existe el producto, se llama Scrum X, va a salir antes del año que viene. Ya de hecho tiene clientes. Acá está el equilibrio entre el comercial y el técnico, y si se libera o no se libera. Creo que realmente el producto está muy bueno. Inclusive posiblemente les voy a poder convencer de que sumen beta testers. Entonces la exigencia sobre soporte y eso, pero creo que realmente el producto está bueno e interesante. Lo que yo quisiera decir desde afuera, primero que se está escuchando mucho el tema Scrum. Generalmente en lo personal yo soy bastante, cuando empiezan con CMMI, ISO 9000 y alguna cosa y esto, reasiente. O lo miro con preocupación, sobre todo los informáticos que le ponemos título a todo y nombre a todo. En el caso de ellos, lo que yo vi, y ahora voy a hacer algo que puede ser un chiste pero no lo es que como los escucharon hablar, ellos vibran con eso y realmente empieza la jornada de ellos parado frente a un pizarrón hablando de Scrum, etcétera. Al punto que tanto hablar con Marcela, en una iniciativa personal nueva que estoy haciendo ahora, que es una empresa específicamente comercial, ya tomé la decisión de usar el producto de ellos y poner en práctica para las ventas la metodología Scrum. Y para redondear, porque están faltando el tiempo y no se rían porque es verdad, yo le quiero preguntar si mi señora puede resolver el problema que tiene con la empleada doméstica con Scrum, Marcela. No, responda por favor si puede. Sí. Porque ella todas las mañanas, o una vez por semana, ¿cómo es la historia? A ver. Sí, porque yo tengo dos hijos pequeños y una empresa. Es muy difícil de hablar con ella, con la moza que trabaja conmigo. Con ella. Entonces, hago Scrum en casa. El cuadro es la puerta de la geladeira. Una vez a la semana fazemos a planificação das tarefas e temos na geladeira, como se diz? Sim. Na geladeira quadro que digo para ela o que se hace cada dia e muito bem, não tenho problema. Todos mis problemas. Al final de la sprint, la casa limpa. Não, todos os dias tem uma coisa. Porque antes ela se perdia e esquecia, não hacía, e eu não ficava em casa. Então, agora tem lá e todos os dias eu chego e sei que está hecho. Não. O bom é que você aproveita os papéis voltam para o começo, São né? 12 sprints por mês. Então, em 2 semanas fazem umas coisas, 2 semanas outras coisas. E assim, nós agora estamos felices. No hay problema más. Yo les quería hacer primero, muchas gracias. La verdad que el español es excelente. No se entendió todo clarísimo. Les quería hacer una consulta de más o menos cuántos programadores creen ustedes que es lo óptimo o lo ideal para trabajar con esta metodología. Un equipo de 5 a 6 personas, sí, es lo ideal. Mas se diz que puede ter 8 ou 9. Se diz que puede 8 o 9, pero 5 o 6 personas sí. Es un tamaño ideal la planificación para que las ceremonias sean más productivas. Por eso, los 15 minutos incluyen hablar con las 5 personas, o sea, todos juntos. Que esos 15 minutos es solamente la reunión diaria. Es solamente para saber si lo que tenía planificado, o sea, para el día está hecho. Entonces, o que tenía que hacer hoy está hecho y o que voy a hacer mañana. Solamente. No hay discusión sobre requerimientos, sobre problemas técnicos. No es ese momento. El objetivo es medir el andamiento del trabajo. Es una medición de trabajo. Si están bien
si está mal, si está atrasado, cuál es la estrategia. ¿Y todos juntos? Todos Todos juntos. Adelante, no. Sí, delante. Sí. Adelante del cuadro. Por Sí. eso solamente 10, 15 minutos, porque solamente para medir si está hecho los puntos del día y se traza el burn-down, que es lo gráfico para medir. Y si está bien, todos van a trabajar. Si no, ¿cuál será la estrategia para que no se atrase? Cualquier duda de negocio de otra orden se hace después de la reunión. Individualmente, Sí, con el porque Product Owner o con el Scrum Master. Sí, porque Scrum prega interacción, mucha interacción. 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 Comunicación. Interacción entre individuos. Entonces, en todos los momentos tiene que hablar el desarrollador con el PO. Y si PO necesita, habla con el cliente. Y eso en todos los momentos. Si tiene un problema técnico, tiene que llamar al Scrum Master para tirar impedimento y ya continuar el trabajo. Entonces, no se puede parar. Por esto el papel del Scrum Master, garantir el time box en todos los momentos. Muchas gracias. Gracias. Sí, Gerardo. No, una cosa más interesante, como usuario. Disculpa, gente. Discúlpenme, espero que mi español sea bueno también. A mí no me entienden en español, en portugués, en inglés, en hebreo, pero está. No, hablando en serio, una cosa que me sorprendió, nosotros desde Brasil le pedimos a ellos un proyecto para la generación de mantenimientos y etcétera. Y como yo quería ver cómo trabajaban, dejé una chica administrativa tratando con Pamela, la famosa Pamela, que era Pamela para acá, para allá, y hacíamos los requerimientos. Y una vuelta me estaban pidiendo un listado importantísimo que no estaba, y le digo, Renata, anda, habla con ella, que este es el relatorio que quiero, el listado que quiero. Y ahí me dice, pero Pamela está de licencia. Entonces imagínate vos trabajando con una fábrica que la persona que siempre está no está. Pues ya está, dije, bueno, hacerlo Excel a mano y el día de mañana me... Pero está Fernando, déjeme hablar. Y ahí habló y Fernando lo resolvió. Y después hablando creo que fue con Marcela, dije, contame un poco, porque no existe que en un esquema así, o sea, el otro estaba sabiendo de todo. Me dice, bueno, de todo no, pero siempre... 2 personas del equipo están sabiendo lo que está pasando. O sea, lo viví en carne propia de que realmente, como ellos lo aplican. Y lo de la empleada doméstica, que puede parecer un chiste, para mí es la esencia. Y lo que decía Valverde, o sea, ellos creen en el tema. No es que están haciendo Scrum para venderte un proyecto de fábrica para que le compres. O sea, lo creen y lo aplican. Tanto que me convenció a mí que vos decís, ¿para qué en el área comercial? Bueno. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.